Hola, me encanta que se haya llegado otra oportunidad de turismo 360 grados. Hoy tenemos un paseo bien particular porque al momento de visitar Orlando, Florida, uno está deslumbrado con sus parques, ¿verdad? Pero siempre hay como que un espacio entre el descanso y el ¿qué otra cosa puedo hacer? Así que hoy te voy a dar una alternativa de las tantas que hay adicionales aparte de los parques temáticos acá en Orlando que puedes disfrutar junto a toda tu familia. En redes sociales estoy activa y disponible para ti y mi canal de YouTube también, así que por allí tienes todo mi material para que lo puedas disfrutar el resto de los días que tú deseas. ¿Listo para empezar esta travesía del día de hoy que seguro que te va a encantar? ¿Sí? ¡Empezamos! Cuando existe la posibilidad de viajar a la ciudad de Orlando, en Florida, de inmediato nos imaginamos el paseo a todos los parques temáticos de Disney y de Universal Studios. Y bueno, por supuesto que esta es una visita obligada, pero Orlando, esta bella, ordenada y limpia ciudad, tiene mucho para dar. Hoy en WonderWorks, un lugar demasiado divertido. Es apto para grupos de amigos, familias con hijos menores o parejas de cualquier edad. Verdaderamente aquí hay mucha diversión y conocimiento. Es un lugar de entretenimiento con 35,000 pies cuadrados, de información novedosa, educación y full diversión. En más de 100 exhibiciones prácticas que desafían y ponen a prueba la mente y encienden la imaginación de todos. Ya lista con tickets en mano, así que preparadísima para toda la aventura de hoy. Welcome to WonderWorks. Come on, get close. Stay cool so everyone can hear me. La historia de este lugar es que era un laboratorio secreto, ubicado en el Triángulo de las Bermudas. Pero un experimento fallido levantó el laboratorio y lo llevó a la International Drive en Orlando, Florida, donde aterrizó, pero al revés. Lo que no se explica aún es cómo todos los objetos expuestos permanecieron intactos. Bueno, una pregunta sin respuesta, pero con un final feliz. Así, los turistas pueden seguir disfrutando de este buen lugar. Empiezo mostrándote el túnel que permite alinearte con el lugar, ya que el techo está en los pies y el piso en la cabeza. Pasar por acá te pondrá a tono para explorar todas las zonas con fórmulas y ecuaciones que quizás no entiendas. Realmente pasar por este túnel te hace confundir. No sabrás de verdad si el recorrido está de pie
o de cabeza. Así llegamos al primer piso, a la zona del clima extremo, donde empieza la aventura. Entramos a este cuarto, la viva demostración de un choque de huracán. Aquí sentirás la fuerza y velocidad que pueden tomar los vientos al formarse un huracán. En esta vivencia sabrás lo que es un huracán de categoría 1 con vientos de 74 millas por hora. Bien, esta estación indica cuán fría estaba el océano al momento de que el Titanic se hundió. Así que vamos a experimentar el frío que vivieron esas personas. ¡Uf! ¡Dios mío! Esto realmente es insoportable. Aquí indica más o menos, claro, en cuanto a mi temperatura y la verdadera temperatura que estaba en el océano en aquel momento. 20 grados, eso debe de ser menos 5. Realmente es insoportable. Ahora me sentaré en el Café del Terremoto. En este se recrea el terremoto que sacudió el área de la bahía de San Francisco en California en 1989. La demostración es de 1 de 5.3 en la escala de Richter. Ahora veamos la bobina Tesla. Ahora vamos a probar esta área, vamos a ver de qué se trata. Al parecer es una especie de rayo láser o de electricidad. Chequéalo conmigo. Nikola Tesla inventó la bobina de Tesla alrededor de 1891 para investigar el ámbito eléctrico de alto voltaje, baja corriente y alta frecuencia. Ok, ahora lo que estamos observando allí atrás es mi retorno, una especie de retorno, pero en cuanto a mi temperatura. Y mientras pueden observar esto, nosotros nos vamos a una pausa comercial en Turismo 360 grados. Al regresar seguiremos conociendo más de lo que hay en esta casa volteada en Orlando, Florida. Antes de irnos a una pausa, quiero dejarte con esta trivia. ¿Cuántas Wonderworks o casas volteadas crees que hay en el mundo? Opción A, 5. Opción B, 12. Opción C, 6. La respuesta al volver de la pausa. Antes de irnos a la pausa, quise hacerte pensar unos minutos y te dejé con una trivia. ¿Cuántas Wonderworks o casas volteadas crees que hay en el mundo? Opción A, 5. Opción B, 12. Opción C, 6. La respuesta es la letra C. En el mundo hay 6 Wonderworks, todas ubicadas en Estados Unidos, llenas de absoluta distracción, así como esta, que hoy estás conociendo, ubicada en Orlando. Las demás están en Tennessee, Carolina del Sur, Panama City Beach y New York. Seguimos mirando más de lo que hay en esta casa volteada. Nos fuimos al segundo piso y llegamos a la zona de desafío físico. Y lo primero que vimos fue una estupenda cama de clavos, que se ve inofensiva y te anima a montarte de inmediato. Pero al activar el botón, ¡ay! ¡Aguanta! Porque sentirás 3.500 clavos afilados intentando penetrar todo tu cuerpo. Después de allí, puedes demostrar que aún te quedan fuerzas para seguir experimentando la diversión y subirte a esta polea. Acá hay 4 sillas con sus poleas y se denomina ventaja mecánica.
La clave está en el número de poleas. Cuantas más poleas hay, más ligero se siente el peso que se levanta. Con tal razón pude con mi peso. Este es el paso de luz y podrás conocer si eres ágil y rápido, mirando de lado a lado, ubicando las esferas encendidas. En esta atracción los niños se emocionan mucho. Es como tocar un instrumento con láser en 3D. A medida que suena la música, van atacando las notas musicales para emitir el sonido específico. Si eres bueno encestando, no pierdas la oportunidad. Afina tu tiro lanzando estas pelotas de básquet. Acá también hay una ilustración del tamaño estándar de los pies y manos de un basquetbolista. Yo estuve encima de ellos y aquí ustedes tienen la diferencia. Aquí ya estamos en la zona de luz y música y este cuarto oscuro te dejará bailar sin pena alguna. Mientras lo haces, ve cómo tu sombra se multiplica rápidamente en diferentes colores y patrones. Hay personas que en algún momento se han preguntado ¿cómo se verá mi sombra? En esta pared lo sabrás. Al pararte directamente frente a la pared, aparecerá el flash y la parte de la pared que cubre tu cuerpo no podrá absorber la luz. Así que ¡voilá! Así más o menos sería. De mi buena foto de mi sombra, vamos a los pianos. Hay uno con teclas invisibles y otro en que tus pisadas dan el sonido. Ok, aquí me dieron la oportunidad de demostrar otro talento mío, así que ahora les voy a mostrar mi talento en el piano. Este tiene su encanto. Algunos se animan a tocar en cada extremo. Claro, no sé si se escuche armonioso, pero igual se divierten. En esta caja de arena interactiva, Wonderworks desea que conozcas algunas de las especies que habitan entre los océanos y el mundo jurásico. Antes de pasar a otra área, me tropecé con esta pantalla que te dice a cuál celebridad te pareces. Y este fue mi resultado. ¿Tú qué crees? ¿Acertó la máquina o no? Si has tenido un dibujo en mente pero deseas ver cómo sería en tamaño grande, aquí puedes probar. Con estos cilindros iluminados, creas lo que sea. Elías se destacó y fíjate lo que hizo. Bueno, a mí me dieron la oportunidad y un espacio, elementos para escribir algo y qué mejor que esto. Claro, yo recibí ayuda, por supuesto, lo admito. Eso es parte del equipo de producción de este programa, pero aquí está. Me encantó y quería mostrárselo, así que ahí lo tienen. Este fue un buen momento para mí. Definitivamente esta es una visita interactiva, tanto para niños como lo ven, como para adultos. Toditos nos las pasamos genial. Yo voy a estar acá acariciando estas especies. Simplemente lo puedo hacer de este modo, porque si fuese de verdad ni me atrevería. Vamos a otra pausa en Turismo 360 grados y al regresar seguiremos disfrutando de esta casa volteada. Y no te olvides que en las redes sociales me puedes seguir y la interacción la tenemos diariamente. En Wonderworks aún no se acaba la diversión,
Por eso, ahora estamos en la zona de descubrimiento del espacio. Y para ello está exhibido el traje real de astronauta y una cápsula espacial. Todas estas unidades están aptas para mantener una presión interna estable, absoluta movilidad, suministro de oxígeno respirable y eliminación de dióxido de carbono, regulación de la temperatura, un medio para recolectar y contener desechos corporales sólidos y líquidos y un sistema de comunicación. Este traje es de tamaño real y es el que usan los astronautas cuando necesitan trabajar fuera de su nave espacial. Ahora te pregunto, ¿qué tal me veo de astronauta? Este giroscopio no solo es divertido, también simula los efectos que el espacio exterior tienen en los humanos. Ahora, esta máquina que ves aquí es una montaña rusa virtual y al parecer es asombrosa. Muchos se suben con mucha expectativa y se bajan emocionadísimos. Llegamos al tercer piso de Wonderbox y descubrimos un hermoso recorrido de cuerdas bajo techo. Los que suban escalarán hasta un máximo de 10 metros y podrán pasar por más de 20 obstáculos diferentes, cruzando con cuidado puentes colgantes, vigas oscilantes y más. Yo me atreví y estuve por todo este camino. No pude grabarme por medidas de seguridad, pero te cuento que la pasé increíble, rompiendo miedos y sintiendo adrenalina. Esta aventura es de 3 pisos, brilla en la oscuridad y es la primera de su tipo en Orlando. Este es el área de los simuladores. Hay variedad para todos los gustos, así que simplemente elige y súbete. También tienes el campo de batalla con láser. En un laberinto completamente oscuro, con algunos brillos de luz, competirás contra oponentes en una batalla de láser. Aquí también hay un espacio para el arte, pero un arte bien particular. En este cuadro puedes ver la cara de un hombre o una cosecha de un jardín. Bueno, piensa y respóndete. Son representaciones de muestra de las obras de arte de ilusión más famosas del mundo. Esta también es otra exhibición bastante extraña, pero bien famosa. El Dr. Seuss se sintió fascinado por los animales del zoológico de Springfield. Estos animales darían vida a sus personajes de ficción a través de imaginativas esculturas de taxidermia.
Estas esculturas incluyen picos, cuernos y astas reales, que permanecen hoy como algunos de los mejores ejemplos de su creatividad innovadora y multidimensional. Antes de salir de Wonderworks, tienes la opción de comer en el área del lounge y hacer algunas compras en el Shop Store. Quiero mencionarte que este lugar está apto para tus fiestas de cumpleaños y será garantizado una vivencia única. Y para ello tienes la opción de pertenecer al club de cumpleaños, en el que recibirías un mensaje especial del Profesor Wonder, una entrada gratuita y un descuento para tus invitados. También se puede reservar cualquier área en específico para algún evento especial o corporativo. Solo debes escribir al formulario ubicado en la web. Ya yo estoy lista, ya yo tengo todos los botones activados, ya todo está preparado para despegar este cohete. Tengo los nervios de punta, por supuesto que sí, pero bueno, tranquilidad porque me voy acompañada. Me voy con ustedes porque así despedimos esta edición de Turismo 360 grados. Me encantó hacerla para ti, descubriendo todo lo que hay acá en la Casa Volteada en Orlando, Florida. Será hasta otra oportunidad y recuerda que en mi canal de YouTube tienes todo el material para ti, para que lo puedas disfrutar, y en las redes sociales la interacción es todos los días.